Bueno, buenas tardes. Pedí hacer esta grabación para que en este contexto de enseñanza virtual, más allá de las devoluciones puntuales que en cada caso intenté realizar en cada uno de los parciales que corregí, pudiesen tener un lineamiento general de qué es lo que estuve corrigiendo, qué es lo que vi, qué falencias encontré y de qué dependía en realidad para una mejor resolución cada uno de los temas propuestos. Un primer punto eh, que no por obvio deja de ser problemático es el de corrección de aspectos formales, ¿no? Y digo que no deja de ser problemático porque este es un examen de la carrera de letras. Es complejo pasar por alto ciertas variables como redacciones confusas, párrafos muy extensos que además al interior, en la concatenación de las oraciones, mezclan ideas o temas, entonces resulta muy complejo seguir un eje argumental cohesivo. Eh, He detectado en algunos casos neologismos o empleos mal realizados de uso de gerundios en vez de verbos conjugados que le confieren a el texto a veces sentidos ambiguos, ¿no? Pero esto de todos modos lo señalaba una vez, lo marcaba en algún caso, si era una ocurrencia repetida solo en una circunstancia, como para que se tomara cuenta, y después sí atendí precisamente qué esperábamos de un parcial domiciliario. Fue un error en el cual algunos incurrieron, apelar a extensasis, paráfrasis argumentales, ¿no? El argumento del Quijote, yo tengo que presuponer que ustedes lo conocen y ustedes también que yo lo conozco. Y esto en un parcial acotado a un mínimo de dos y un máximo de tres carillas, incidía en un muy bajo análisis textual y un pobre desarrollo de hipótesis personales. En ocasiones también detecté contextualizaciones innecesarias por el grado de generalidad. En este tipo de parciales, la única obra que se estudió es El Quijote. No necesitan hacerme un párrafo introductorio o dos o tres sobre Cervantes, El Quijote, qué características tiene. La consigna era precisa y ustedes tenían que empezar a operar desde la consigna. En la pregunta que supone la consigna se da por entendido que ustedes saben qué es el Quijote y que yo también, ¿no? Y por otra parte, también pude darme cuenta que hay cierta oscilación en el modo de empleo del texto cervantino, porque nosotros habíamos dicho sí, se puede citar, sí, se puede, es esperable que se trabaje el texto. Bueno, en realidad, usarlo como ejemplo de una idea adelantada o como simple remate oracional no sirve mucho. En un caso, porque se repite lo que ya se anticipó, en el otro caso porque es poner un par de palabras nada más. En el caso de cuando se repite la idea, además, muchas veces cuando se adelantó un concepto, una idea, y esto es general, después hay un problema de adecuación, por lo que, al ejemplo, a la cita que se pone. Por lo cual, nosotros solemos aconsejar partir siempre del texto cervantino y desplegar a partir de la evidencia concreta del texto cervantino lo que se podía analizar de esa cita concreta, ¿no? A nivel temático, nosotros propusimos, dada la cantidad de inscriptos, 5 temas diferentes. Y el índice de preferencia nos orienta a nosotros también a pensar qué es lo que leyeron como más accesible o menos accesible, qué problemas hubo y cuáles no. Tanto el tema uno sobre la educación de Sancho Panza como el tema 2, comer, beber y otros actos físicos fueron los preferidos. Casi el 65% de los parciales presentados estuvieron allí, mientras que el resto
todos juntos solo llegaban al 35%. Ahora bien, el uno y el 2 quizás pienso yo, pudieron parecer más sencillos porque había marcos bibliográficos o secuencias textuales que podían resultarles más claras sobre por dónde trabajar, ¿no? En el primer caso, Sancho Panza, hay muy buena bibliografía sobre Sancho Panza y cualquier bibliografía sobre el Quijote trabaja algún aspecto de Sancho Panza. Y en el otro, bueno, había la secuencia de capítulos del 16, 17, en la primera estancia, en la venta de Juan Palomeque, concentró la atención, ¿no? Es decir, el tema de los vómitos y defecaciones. Ahora bien, en ambos casos, cuando se tiene tanta conciencia de tanta crítica y de tanta bibliografía al respecto, la escritura es mucho más compleja, porque resulta difícil discriminar, evidentemente, qué pasajes jerarquizar y qué conocimientos referir, por ejemplo, en el caso de Sancho, o cómo leer una secuencia determinada que ya había estado explicada, es decir, eh, en el caso de Sancho, yo creo haber releído fragmentos de la definición del personaje de Sancho Panza por Augustin Redondo, nunca tantas veces en mi vida como en esta corrección. Y en realidad, características generales de cómo es Sancho, cómo se construye el personaje y todo eso, no venían tan a cuento cuanto el análisis concreto de esas secuencias en el texto en el cual Don Quijote estaba siendo instruido, ¿no? No importaba tanto precisar el contexto carnavalesco, cuanto, digamos, el tema de la simetría y de la pedagogía implícita que se iba desarrollando. El tema 3 resultó una suerte de coto de casa privado para todos aquellos interesados o preocupados por temática de género. El 4 atrajo a quienes les interesó la problemática del estatuto de Don Quijote, si era un ocioso o un trabajador, es decir, cómo pensar ese rol de la caballería andante en ese contexto, en esa situación anacrónica, y también atrajo porque el horizonte abierto de adversarios permitía recuperar e interpretar campos no tan condicionados. Es decir, tanto el 3 como el 4 como el 5 estaban más abiertos, ¿no? Resultaban más complejos si se quería hacer algo expedito o cumplir con un proceso. Efectivamente necesitábamos de lectores, de alumnos que se tomaran el trabajo de marcar y reflexionar sobre el texto. El 5, en ese sentido, quizás era a priori el más desangelado, porque ¿cuál podía ser el atractivo de dedicarse a pensar padres y madres en el Quijote cuando carecen prácticamente de protagonismo, ¿no? Son figuras que están en el trasfondo, en segundo orden, pero paradójicamente fue el que mejores resultados concentró por lejos, ¿no? Es decir, creo que esta fue una consigna que forzó necesariamente a pensar secuencias textuales y a interpretar con muy poca guía, ¿no? Ahora bien, ustedes van a tener, los ayudantes ya les han dicho, cómo poder acceder a sus parciales corregidos en PDF con el sistema de control de cambios. ¿Y qué es lo que puedo decir? Bueno, en primer lugar, que estoy sumamente contento y muy agradecido. En todos mis años de carrera como profesor en esta facultad, si bien era en un contexto de evaluaciones presenciales, no recuerdo nunca haber tenido una cursada con tal índice de buenos resultados en los momentos de las evaluaciones. Puedo decir que por las notas que están teniendo ahora, el 50% ya está promocionando, ¿no? Es decir, se nota mucho el trabajo hecho, el cariño e interés por el texto
y el respeto por que se han tomado al cumplir con el parcial, ¿no? Muchos integraron lecturas propias, ya fuesen teóricas o bibliográficas, que no habían sido sugeridas por la cátedra y su empleo fue fructífero. Muchos otros recuperaron por interés propio, porque trabajaban tal pasaje o tal secuencia o tal aspecto, referencias bibliográficas que solo se habían mencionado en las clases escritas y que no eran las obligatorias. Y también su empleo se nota que les resultó provechoso. Y fundamentalmente, y esto es lo que más me llama la atención y quiero reconocérselos, es que muchos arriesgaron lecturas personales muy creativas, ¿no? El efecto base, después de un arduo trabajo, porque creo que hace 6 días que no hago otra cosa que estar sentado en una computadora corrigiendo, fue que se trató de un gran conjunto de parciales cuya corrección generaba placer. Eh, Frente a esto, frente a este 50% que está promocionando, debo decir además que la nota del 1 al 10 que más coloqué, y esto es sí como para que lo trabaje en terapia, la que más coloqué fue 10, porque efectivamente había un altísimo número de presentaciones que eran perfectas. Frente a esto decía, el margen de aplazos supuso también una reducción a los estándares históricos, ¿no? Los estándares históricos fluctúan entre el 15 y el 20 cuando los parciales son presenciales. En este caso no llega al 10%, lo cual es muy bajo, y yo les diría a todos aquellos que no tuvieron la fortuna de lograr un buen desempeño, no quiere decir que yo piense que no han estudiado, puede ser falta de habituación al formato, pueden ser infinidad de factores que podrán rendir recuperatorio al fin de la cursada. Y que todos aquellos que quedaron en lo que cuando uno es alumno es una suerte de purgatorio promocional, ¿no? Esa zona entre el 4 y el 6, donde todavía hay chances de remontar, le puedo decir que casi hay un 25% que tiene 6, es decir, que no eran perfectos porque se señalaron alguno o varios de estos errores que ya marqué. Es decir, con un poco más de esfuerzo, internalizando algunas de estas correcciones, quizás con más fortuna o mejores contextos de producción del parcial, la cursada se salva, ¿no? Y si bien hay quienes sacaron 5 4, no es imposible remontarlo. Por eso quiero decirles que, bueno, que estamos a su disposición, que cualquiera que tenga dudas puede preguntarnos, puede formularnos la pregunta a través de sus profesores de prácticos, que hemos tratado de ser lo más respetuosos posibles con todos ustedes en las correcciones, brindándoles y fundando el sentido de nuestra evaluación, y que bueno, que desde nuestro punto de vista estamos muy contentos, orgullosos de que en definitiva en este contexto tan anómalo como puede ser una cursada virtual, eh, todos estemos aprendiendo a trabajar en conjunto. Nosotros a dar mejores clases, a perfeccionar estrategias de vinculación con ustedes, y ustedes a seguir y sobre todo disfrutar un texto como es El Quijote. Muchas gracias, espero que sigan bien.